el título que nos da el mensaje de hoy es hermoso porque yo oigo muchas veces pastores que tienen muchos problemas para encontrar el título. Y yo veo que el título lo tiene que dar el mensaje. Y el mensaje de hoy nos da este título: nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese es el título del mensaje. Vamos a leer 1 Corintios 2 del 14 al 16 y estaremos exponiendo el capítulo 2 de 1 Corintios, si Dios lo permite. Comencemos. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué declaración tan grande! Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ese nosotros incluía a la iglesia de los Corintios, a Pablo y a los cristianos, y incluye a todos los que hemos creído en la historia del mundo. A manera de introducción, vemos que cuando hay un impacto, un choque, vamos a ver esto, un impacto, un choque entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Siempre habrá división. Siempre que exista ese impacto que se va a dar en todas las iglesias, siempre va a haber división en las iglesias. Ese es el tema que estamos tratando ahora, del capítulo 1 al 4. Son 4 capítulos que hablan de la división. Vamos a tomar como ilustración un accidente de auto. Los resultados pueden ser menores, heridas graves o hasta la muerte. Todo impacto, todo accidente, todo choque termina en destrucción. Entonces cuando choca la sabiduría del hombre con la sabiduría de Dios, cuando se impactan, siempre van a ocurrir esos problemas. Va a haber daños. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Como resumen, vamos a recordarnos el mensaje de lo que estamos hablando. En 1 Corintios 1:1 dice, lo primero que quiero que siempre estemos recordando que es a la iglesia de Dios que está en Corintio. ¿De quién es la iglesia de Dios? A los santificados, a creyentes verdaderos. Sí, ellos también tienen problemas, creyentes verdaderos. Y a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Ahí está, la santificación se ve con que es futura, se ve ya realizada. Como dijimos, es un imperativo. Y sin embargo, dice llamados a ser santos. Es un proceso. Entonces, en este proceso viene esta corrección. El problema. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí está Pablo haciendo un ruego, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Este es el propósito de estos 4 capítulos. No quiero que los pierdan de mente cada vez que vayamos entrando en un nuevo mensaje, sino que estén perfectamente unidos a una misma mente y a un mismo parecer. Y ahora resulta que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué vimos en el pasajes anteriores? Primero vimos lo importante que es conocer quién es el dueño de la iglesia. La iglesia es de Dios. Vimos también que una de las soluciones bíblicas para que en una iglesia haya unidad y no haya divisiones es que Cristo sea el centro de nuestras vidas. El centro, el foco principal que nos guíe y nos ponga en la mente. Segunda solución que vimos es la guía del Evangelio. Nosotros debemos recibir el Evangelio cada 8 días, que el Evangelio nos sea predicado todo el tiempo, constantemente. Necesitamos el Evangelio como guía de nuestras vidas. Y el tercer punto que vimos nosotros es tratar de golpear al yo. ¿Me entienden? Y que sea Cristo en nuestras vidas. Es dejar de vernos tanto a nosotros mismos y ver más hacia Cristo. Mirar a mí y ser salvos. O sea, esa es la tercera solución. Y derivando de la tercera solución es que traigo este mensaje de hoy. Este mensaje de hoy que vamos a ver ahora, vamos a ver 3 formas de sabiduría de Dios. Aquí tengo, por ejemplo, este texto de apoyo de hoy, que dice: ¿cómo debe ser la actitud de los líderes que son siervos de Cristo en la predicación del Evangelio? ¿Cuál debe de ser esa actitud de ellos? Así debe de ser. Juan 3:29. El que tiene la esposa es el esposo. ¿Qué quiere decir eso? El dueño de la iglesia es Cristo.
Como les dije, no olviden eso. Más el amigo del esposo, y aquí estamos hablando en el contexto de Juan el Bautista, que vienen a contarle, Señor, allá está Cristo y acá están nosotros, unos se van para allá y otros para acá, o sea, que quería que hubiera división, querían crear división. Mira, también están bautizando allá. Y él que dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado, él le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y aquí está mi versículo de apoyo. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Me entienden? Si un pastor se hace famoso, es porque a Cristo lo está menguando y él está creciendo. Porque está llevando a la congregación y al internet a que lo vean a él. Ahorita que estaba predicando el pastor Javier, estaba predicando la verdad, mensaje tras mensaje, y había una sola persona viéndolo. Pero los famosos, al mismo tiempo que están predicando, hay 15,000, 20,000 personas viéndolos. Porque se están predicando a sí mismos y dejaron de predicar a Cristo. Las escrituras es aburrido. ¿Qué chiste tiene leer la Biblia? No estamos solo leyendo la Biblia, estamos poniéndola en perspectiva, en un mensaje. Yo estoy trayendo un mensaje hoy, yo no vengo solo a leer la Biblia. Es la Biblia la que da el mensaje, ella pone el título, ella pone el mensaje y yo no me voy a ir por donde yo quiero. Me estoy sujetando a un texto. Y voy a comenzar con el texto. De este texto salen 3 verdades. Hay un problema, división en la iglesia. Soluciones, vimos 3, vamos a ver 3 más. Sabiduría humana versus sabiduría divina. Aquí está otro de los problemas. La sabiduría humana filtrándose en la iglesia provoca divisiones cuando se enfrenta con la sabiduría de Dios. En segundo punto, sabiduría de Dios. Y como tercer punto, sabiduría en el poder del Espíritu Santo. Esta sabiduría a nosotros no nos llega en palabras, sino en poder. Las palabras solamente crean fama para los hombres y multitudes para los hombres, pero no crean el poder de Dios y la transformación interna en nuestras vidas. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Así que comencemos. El porqué de las divisiones en la iglesia. Sabiduría humana versus sabiduría divina o sabiduría de Dios. Primera de Corintios 2:1. Comenzamos. Que sean las escrituras el que pone el tema. Así que hermanos, dice el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio, la palabra, el evangelio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pero vean la palabra, me propuse. Me propuse, o sea, es algo que no está en el hombre. ¿Me entienden? No está en el hombre, hay que proponérnoslo. Cállate la boca, no hables más de lo que está aquí. ¿Por qué? Porque luego comienza el hombre a querer ver la grandeza. No, pues entonces, ¿de qué me sirven los doctorados? ¿Verdad? ¿De qué me sirve el poderío? Cuando se presenta un pastor americano en los países de Sudamérica, el hecho de que el gringote esté parado enfrente del púlpito, ya están todos así. Y cuando les empiezan a decir, este hermano es doctor, médico, cirujano y aparte dejó su carrera y tiene una maestría, un doctorado y otro doctorado y otro doctorado, y ya están así, ya nomás abre la boca, amén. Eso no es así. Si me entienden, Pablo se propuso no hablar otra cosa. Me llama mucho la atención que un hombre, sabio hombre, el doctor Martin Lloyd Jones, y le dicen doctor. Y nunca fue doctor ni siquiera en teología. Era doctor en su carrera. Pero ¿qué tiene que ver su carrera de medicina con el evangelio? Y siempre le dicen el doctor. Eso es el problema de nosotros, que nos ponemos mucho los títulos. Y Pablo dice, yo me propuse no usarlo. Yo lo conozco. También yo soy un doctor. Pablo era un sabio en todo el Antiguo Testamento, instruido a los pies de Gamaliel, tenía mucho conocimiento, pero yo me propuse, dice. ¿Por qué? Me propuse porque en mí también está el orgullo, en mí también está el querer ser famoso. Yo también quisiera que cuando predicamos nos escuchen más personas, pero si me propongo predicar a Cristo, y así lo vamos a seguir haciendo, si Dios está con nosotros, nunca vamos a ser famosos. El hombre que dice la verdad, luego le cortan la cabeza. Como a Juan. No es fácil. Cristo se encarnó en la tierra, predicó el evangelio con milagros como nadie los ha hecho, levantando muertos, dándole de comer a 5,000, no 5,000, a 20,000 o más
personas estaban allí. Les dio de comer, multiplicó 5 panes, 2 peces, y después les predicó el evangelio y se quedaron 12. Y les dijo, y sin embargo de los 12 que se quedaron, uno de ustedes es un hijo del diablo. ¿Sabes qué fue lo que les dijo? Que era necesario que el que no se comiera su carne y se bebiera su sangre no podía tener vida eterna. Ese es el evangelio de Cristo. Se ve muy brusco, muy algo feo. Por eso no les gusta predicarlo. Por eso fíjate lo que dice Pablo. Pues me propuse no saber otra entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Imagínate qué noticia. A Cristo crucificado, qué mensaje. ¿Qué mensaje a Cristo crucificado? ¿Esto es lo que te propones, Pablo? Pero ahí hay poder. Ahorita vamos a ver. Yo queriendo ilustrar esto, oigo a tantas cosas que ilustrarles, pero a mí me gusta que sean las escrituras las que ilustren los temas. Quiero saber quién era Cristo, cómo era Cristo, para que ustedes se dieran cuenta lo que decía la Biblia de quién realmente era. Porque nosotros nos ponen en las películas, en las fotografías a Cristo caminando hasta con una luz encima de él, hermoso, con ojos de color, bonito, la cara bien suavecita y todos los discípulos detrás de él, todos bruscos. Y Cristo caminando y con una sonrisa tan hermosa. Pero eso no es lo que dicen las escrituras de Cristo. Vamos a ver cómo era eso y quiero que sean una ilustración de lo que es un siervo de Dios, de lo que es realmente el evangelio. Miren el evangelio anunciado por el profeta Isaías, Isaías 53. Isaías 53. Es algo hermoso ver esto. Vamos a comenzar. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así se siente uno. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Parece que nadie. No te preocupes, Luz. Ahí tengo pueblo, dice Dios. Ahí tengo pueblo que no se ha doblado ante Baal. Parece que nadie, dice. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Como raíz de tierra seca. O sea, nada. Sin embargo, del tronco de Jesse saldrá un retoño. Y ese es Cristo, ¿verdad? Dice, no hay parecer en él. No había nada de hermosura. Era un hombre normal. Ahora los pastores ya se quieren distinguir hasta viviendo en mansiones, aviones privados, los trajes más caros que encuentran. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Así como viene. Mira lo que es el evangelio. Lo que el pastor quiere es honra, fama. Y fíjate, mira al pastor de las ovejas. Al gran pastor por excelencia de las ovejas. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, escupido, abofeteado. Ese es el que predica la verdad. El mundo le gusta la mentira. Mira, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esto es el evangelio, este es Cristo crucificado. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Ahí está, este es el Cristo crucificado que Pablo quiere seguir predicando y se propuso seguir predicando. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. No hay paz para el impío. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esa es nuestra situación. Este es todo lo que ponemos pecado. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, los que vamos al cielo. Este es el evangelio que Pablo se propuso predicar y yo también. Angustiado, fíjate, él, y afligido, no abrió su boca. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esto es el pastor de las ovejas. Este es el evangelio. Este es el hombre de Dios. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Fíjate qué hermosura. Vemos que cuando lo crucificaron a su derecha y a su izquierda 2 criminales. Y eso lo dijo Isaías 750 años antes que ocurriera. Más con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea y Nicodemo, 2 ricos que estuvieron en él cuando lo ungieron ahí. Dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. No se ocupó nada el santo por los injustos. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Es incomprensible, esto es locura. Quiso hacerlo. ¿Por qué lo hizo? Porque era la única manera de salvarnos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, para eso lo hizo, verá linaje y vivirá por largos días y su voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Este es el evangelio, incomprensible, locura para algunos, pero este es el evangelio. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, de nosotros, de todos los que van a ser salvos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Esto es lo que Pablo se propuso predicar. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es Cristo Jesús. Este es el evangelio anunciado. Este es el evangelio que predicamos. Porque esto es lo que salva. Esto es lo que cambia la situación. Es importante tener un conocimiento de lo que es la sabiduría de Dios. Que es algo que va a chocar con la sabiduría humana. No se puede. Continuamos. Versículo 3. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Yo tengo apenas 10 años predicando y por más que me quiero relajar, no me puedo relajar. Cuando me voy a poner a predicar, siempre estoy nervioso. Los conozco a todos, son poquitos y sin embargo siempre está uno nervioso, tenso. ¿Por qué? Porque sabemos lo que estamos haciendo. Este lugar es muy peligroso, hermano. El púlpito. Aquí hay mucho anticristo predicando. Y también, si no eres anticristo, de todas formas, es más severo el juicio para nosotros si pecamos y si hacemos cosas que no debemos. Porque se nos pone al encargo de entregar este mensaje tan grande, que es este evangelio. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Esa no debe estar aquí, porque esa choca con la sabiduría de Dios. Porque la humana sabiduría pone un evangelio hermoso. Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Esto está muy feo, muy grosero, no se habla de eso. Eso no es correcto. Sino con demostración del Espíritu y de poder. Ese evangelio tiene que llegar en poder. Un evangelio que transforme vidas. Un evangelio que cambie a los hombres de adentro hacia afuera. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ya ven que los encabezados no me los inventé. ¿Qué estamos viendo? Sabiduría humana contra sabiduría de Dios. Eso es lo que la Biblia está hablando aquí. Pero Pablo está trayendo eso y uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con? Estamos hablando de la división en la iglesia. Por eso hay división. Porque esta sabiduría humana se está infiltrando en las iglesias. Los creyentes también saben que son creyentes, saben lo que son, sin embargo se dejan manipular o seducir por la sabiduría humana y cuando eso se mina y viene a nosotros, crea una división en la iglesia. Ahí crean las divisiones. Cuando la predicación se vacía de Cristo, el púlpito se llena del yo. Y ponemos los intereses en las cosas de los hombres y nos conducimos por la sabiduría terrenal. Mateo 16, 23 dice, pero él viéndose, dijo a Pedro, él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí. Aquí está uno que estaba actuando con la sabiduría humana, poniendo los intereses personales de los hombres en lugar de los intereses de Dios. El interés de Dios era que Cristo muriera. Este evangelio es locura. Ese era el interés. Dice Cristo, yo tengo que morir y resucitar. Mira cómo lo toma un apóstol, Pedro.
Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Que sí, los verdaderos creyentes también vamos a ser instrumentos de Satanás. Y eso, cuando eso llegue, vamos a tener divisiones también. A ver, eso puede pasar. ¿Qué era lo que estaba pasando con el apóstol Pedro? El apóstol Pedro lo que estaba pasando es que Cristo les dice que iba a morir. No, eso está muy feo. Primero me matan a mí que te toquen a ti. ¿Me entiendes? ¿Qué le dice Cristo? No, Pedro, estás equivocado. No pongas tus intereses aquí. Aquí son los de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo muera para que dé vida. Entonces, sin darnos cuenta y bien intencionado, les aseguro una cosa, hermanos, que el que divide a una iglesia no la quiere dividir. No la quiere dividir. Él piensa que él simplemente tiene una intención según él buena y comienza a actuar. ¿Me entiendes? Y ahí empieza la división. Aquí Pedro estaba dividiendo si Cristo no le dice eso. Apártate de mí, Satanás. Y esta lucha no era con carne ni sangre, se está refiriendo al espíritu que estaba detrás de todo esto. Dice, ¿por qué? Porque no pones las cosas, dice, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios. No usas la sabiduría de Dios, sino en la de los hombres. Sabiduría de Dios, sabiduría de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el evangelio del que Pablo no se avergüenza. La cruz, a Cristo crucificado. Es feo, pero esa es la única manera. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. No es posible. Esa es la única realidad. Y ese es el evangelio que vamos a seguir predicando. Segundo punto, sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, porque también hay cristianos maduros. Así hay sabiduría y mucha, ¿verdad? Dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Siempre estuvo antes de los siglos. Lo vemos Isaías hablando de esto muchos años antes de que ocurriera. Esta salvación fue planeada en el Consejo Eterno de Redención, de que Cristo iba a venir. Allá en la Trinidad, entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, allá planearon esta salvación tan grande antes de la fundación de la tierra. Ya estaba planeada. Esta es la sabiduría de este siglo. Esta es, mira, la del siglo contra la de Dios. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Eso es feo. Tú no puedes caer en estas cosas, porque donde hay celo y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Cuidado, hermanos, cuidado. ¿Me entiende? El combustible para las divisiones son muchos. Uno de ellos siempre va a ser el chisme. Cuidado cuando un hermano venga a hablar de otro. ¿Me entiende? Venga a hablar de otro y ahí hay un problema. Un hermano hablando de otro hermano y siempre hablando del otro, como les digo, para chismear se ocupan dos. El otro también lo escucha y ahí vienen los problemas. Tengan mucho cuidado con la calumnia. La calumnia es muy mala. Siempre se está calumniando a la persona. La persona calumniadora le llaman por teléfono y no le contestan. Eso no me quiere contestar por esto. Se siente muy orgulloso ahora que tiene dinero. Y empieza a hablar y hable. Hable y hable. Y el otro, pobrecito, no le contestó porque el teléfono se quedó sin batería, qué sé yo. Pero ellos así son. Siempre van a calumniar. Y así eso no tiene sentido. Y el chisme y todo eso se va. Y comienzas de pronto. Hoy, ¿por qué no me saludó? Hoy vi al hermano como que me ve raro. No sabes tú qué está pasando, no pienses mal. Pero dice, no piensa mal y le atinarás.
¿Verdad? Siempre es así, siempre andan buscándole. Y así comienzan las divisiones en la iglesia. Bien intencionados. Otros nomás viendo a ver qué hacen de mal, dónde pecan los hermanos. Mira, eso está mal. Y mira acá y anda nomás. En vez de que te veas dónde pecas tú, la Biblia te llama a que te examines a ti, no a los demás. A los demás los examina Cristo. Examínate a ti mismo. No estés examinando constantemente a los demás. Porque esta sabiduría no es de Dios. Es terrenal, es diabólica. Es muy mala. Estas cosas son bien importantes, por eso había divisiones. Se estaban fascinando por la predicación de Apolo, porque su espíritu era fervoroso, porque Apolo tenía el arte del buen hablar, porque él sí predicaba bien. Y aparte ahí estaba Pedro. Pedro tenía los títulos, él conoció a Cristo al entrar y al salir. Pedro tenía todo. ¿Me entiendes? Por eso yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. No, yo soy de Cristo, yo ni para qué voy a la iglesia. Al fin que como quiera ya sé que soy de Cristo. Y lo otro, ¿qué decía? Yo soy de Pablo. Todos estaban mal, hasta los que decían que eran de Pablo, porque todos somos de Cristo, pero no en el sentido de pleito, sino de unidad. Tenemos la mente de Cristo. Y eso crea división, porque los que son de Apolo siempre están criticando a los otros. No, pero que Apolo predica mejor, ¿no te fijas? ¿Cuánta sabiduría? Predicaba tan bien que cuando lo dejaron predicando en Éfeso, predicó y luego regresó Pablo y les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Dice, bueno, ni sabíamos que existía el Espíritu Santo. Dice, porque nosotros solos nos bautizamos en el nombre de Juan. Eso era lo que les predicó Apolo. Apolo nomás predicaba el bautismo de Juan, pero sí tenía elocuencia. Era un hombre con espíritu fervoroso y también es un santo. Y estoy seguro que está en el cielo. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, estaba ocasionando problemas. Y también hay muchos de los nuestros predicando como Apolos, muy famosos, pero no están predicando completamente la verdad. Porque la elocuencia, la sabiduría humana no se puede filtrar en el púlpito. Tenemos que predicar a Cristo, así como Él lo pone aquí y nada más. Esta es nuestra sabiduría y poder, Cristo nuestro todo. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Wow, esta es la sabiduría de Dios. Esta es obra del Espíritu Santo en nosotros. Aquí todo está bien. ¿Me entienden? Aquí todo está bien. La sabiduría de Dios crucifica al mundo. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Y yo al mundo. O sea, ¿ves cómo cambian las cosas? La sabiduría de Dios no permite que se filtre la sabiduría terrenal, sino la crucifica. La crucifica. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Así que no yo soy de Apolo, no, yo nada. Olvídate del yo. Lo primero que hace la sabiduría de Dios acaba con el yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo crucificado, Cristo el centro de nuestra vida, Cristo para todo. Él es el todo en todo. Y de esa manera arreglamos los problemas, hermanos. No hay mejor arreglo que esto. Hacerle caso a Dios y caminar de acuerdo a lo que Dios nos dice. La sabiduría de Dios solo la da Dios, porque es de Él. La sabiduría de Dios solo la da Dios. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién la da? Dios, porque es de Él. Es un regalo de Dios. En el conocimiento de Él. Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Ahí está lo que predicamos, a Cristo y a este resucitado. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza y el dueño de la iglesia, la cual es
su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es como una iglesia va a estar unida, cuando vivamos unidos en Cristo y tengamos la mente de Cristo, como lo dice el título, y lo vamos a ver más adelante. Esta sabiduría de Dios es más grande que nuestra comprensión. Es difícil. Romanos 11:33, y termina con esta exclamación: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Esa sabiduría es por encima de todo. Sorprende hasta el apóstol Pablo. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Qué verdad tan grande, hermanos. Esta sabiduría es algo que solo es de Dios. Félix, en Hechos 24, cuando miró predicar al apóstol Pablo, estaba el apóstol Pablo predicando, ¿qué fue lo que dijo en el caso de él? ¿Me entiende? No, el otro fue eso. Félix lo que dijo cuando estaba predicando el apóstol Pablo, se puso en una situación tan, hasta a mí se me está olvidando, porque no fue el que dijo, es Agripa el que dijo, por poco me persuades a que sea salvo. Festo dijo que estaba loco. Ya me acordé, dice, Félix se asustó. Cuando Pablo comenzó a disertar entre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, se asustó. Se asustó. Esta sabiduría a algunos los asusta. A Festo le dijo, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. En Hechos 28. Te han hecho loco. Y otros de los que más según conocen el camino, de los que más están allí, de los que más dicen que saben, como Agripa. Dice, por poquito y me persuades a ser cristiano. Pero ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria, ni a sus líderes, ni a sus discípulos, como lo hicieron con Pablo también, cortándole la cabeza. La importancia y sabiduría de las epístolas de Pablo son parte de las Escrituras y proceden de la sabiduría de Dios y del Cordero. Y es difícil, la gente no las comprende. Es una sabiduría que supera todo. Para el hombre, como vimos, es locura. Para el hombre natural. En 2 de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada de Dios, os ha escrito. Según la sabiduría, Pablo nos habla con la sabiduría de Dios. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. La palabra del apóstol Pablo, las epístolas están a la par con las escrituras, para su propia perdición. Para ellos siempre va a ser algo locura. Es difícil de entender, pero para nosotros esto es poder de Dios, porque tenemos la mente de Cristo. Y ahora vamos a ver, ya vimos el contraste entre la sabiduría de Dios, la sabiduría del mundo, y ese choque minado en la iglesia produce ¿qué? Divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces las personas quieren vivir en la iglesia de acuerdo al mundo. Y va a haber un conflicto. Va a haber un conflicto en eso. ¿Por qué va a haber el conflicto? Bueno, porque siempre los verdaderos creyentes, los que están caminando de acuerdo a las cosas de Dios, ellos van a ser guiados por la sabiduría de Dios. Pero si hay un hermano que se está dejando influenciar por la sabiduría del mundo, va a haber problemas. No va a estar de acuerdo. Y ahí comienzan las divisiones. Ahí comienzan los problemas. Pablo sigue hablando del mismo tema. Y la solución es entender esto, que nosotros tenemos la mente de Cristo y que somos salvados. Y como te digo, todas estas son soluciones. Todas estas son soluciones de cómo hacer las cosas de Dios. Por eso es tan importante entender nosotros estas cosas. Mira,
por más que nosotros hagamos y que la Biblia haga, porque no haga divisiones en la iglesia, yo sé que no se trata de que se lo propongan o no se lo propongan, hermanos. Las divisiones siempre van a estar. Esto se predicó en la iglesia de Corintios, pero eso va a ocurrir en todas las iglesias. Y voy a ir más allá. Es hasta necesario las divisiones. La misma Biblia lo dice, 1 Corintios 11:19. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, pleitos o divisiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Acuérdense, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque no eran de nosotros. O sea, estas cosas son necesarias también. Por eso están ocurriendo. No hay nada que se le haya salido de control a nuestro Dios soberano. Él sabe todas las cosas y todo lo hace con sabiduría. Hasta cierto punto esto va a ocurrir de esta manera. Ahora, como lo vamos a ver más adelante, es muy peligroso que esto ocurra. Mira, como les digo, ya es en sí un problema grande y algo muy malo que haya chismes entre hermanos y que se empiecen a calumniar entre ellos mismos. Pero todavía está peor cuando esos chismes no respetan ni siquiera a los pastores, a los líderes. Cuando eso se eleva hasta ese punto, ya comienzas a destruir más a la iglesia, porque cuando el hombre está predicando de Dios el mensaje, ya la mente del otro está perjuiciada por lo que tú le contaste. Y siquiera sabe si es verdad o no. Y eso es un problema tremendo. Ese es un daño muy grande que se causa. Hay que tener mucho cuidado. No porque estamos en una posición, no. Somos servidores de Dios igual que cualquier otro. Igual que usted, estamos sirviéndole a Dios. Pero al ponerse en este ministerio tenemos que hacer algo, ser un poquito más prudentes que con el resto. ¿Por qué? Porque eso puede afectar a otras personas que están atendiendo bien las cosas. Y lo vamos a ver en su punto bien claro, porque todo está aquí. Todo está aquí. No me estoy saliendo del tema. Sabiduría en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo esta sabiduría llega a nosotros en el tercer punto? ¿Cómo se aplica a nosotros? ¿Cómo llega? Porque ya sabemos que existe una de Dios y una del diablo. Ya sabemos que la sabiduría de Dios, ya la vimos qué clase de sabiduría es. Eso es incomprensible para el mundo. Pero vemos cómo aplica a nosotros. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es muy difícil para la sabiduría humana entender la sabiduría de Dios. ¿Cómo ganar muriendo? Que fue lo que hizo Cristo. ¿Cómo es el más fuerte en debilidad? ¿Cómo ama lo vil y lo menospreciado y lo necio y lo convierte en sabio, hermoso, puro, sin mancha ni arruga? ¿Cómo se vence al mal con el bien? ¿Cómo se vive en el mundo y a la vez fuera del mundo? ¿Cómo Dios el Padre, Dios el Hijo vive dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo? Todo esto es la sabiduría de Dios. Para muchos esto es locura. ¿Cómo un Dios que aborrece el pecado con todo su ser entero y no perdona ni el más mínimo pecado, a la vez puede justificar a un impío y no cometer abominación? Eso es la sabiduría de Dios. Eso se pudo hacer en la cruz. Por eso Pablo se va al centro. ¿Me entiendes? Antes nadie entendía. Moisés quiso ver la gloria de Dios. Muéstrame tu gloria. Y le mostró la espalda literalmente. ¿Por qué? Porque lo que vio es cuentas que no le vio nada. Le dice, mira, Dios grande, clemente, misericordioso, que perdona la maldad, la iniquidad, hasta no sé qué tantas generaciones. Y todo perdón. Pero luego le dice, pero que por ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Se quedó a 6. ¿Qué vio? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Si el que condena al culpable, el que condena al justo y el que libera al culpable, ambas cosas son abominación delante de Dios. ¿Cómo se puede hacer algo así? Bueno, ojo no vio. Esto es lo que estamos viendo aquí. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muchos dicen que esto se refiere a cuando estemos en el cielo. No, esto es aquí, porque ahorita Pablo va a decir que nosotros sí le conocemos. Es que es incomprensible hasta para Moisés. Moisés nunca entendió eso. Se fue sin entender eso. ¿Cómo? Nadie podía entender. Pero en la cruz, la justicia y la paz se besaron. Ahí se pudo realizar esta obra. ¿Por qué? Porque el justo murió por los injustos para llevarnos a Cristo.
Porque el que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta sabiduría es muy grande. Para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Eso es lo grande. Colosenses 2:13 dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Mira la sabiduría de Dios, las cosas que ojo no vio, que nunca llegaron a la mente de los hombres, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, porque todos éramos culpables, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Oigan esto, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Por eso el evangelio de la cruz es locura para el mundo. Ahí ganó. El judío crucificado, escupido, maltratado, ahí ganó. Ahí acabó con todas las potestades de Satanás, contra todos los demonios, ahí lo sujetó todo lo sujetó. Allí logró la salvación, ahí se hizo justicia, ahí fue castigado justamente el culpable. Allí fue el culpable, pagó lo que merecía justamente. Y allí fue justificado el impío sin cometer abominación, por el cambio que hubo ahí en la cruz. Por eso la imputación es una doctrina que no la entiende el mundo, pero nosotros la entendemos porque es poder de Dios para salvación. El proceder de nuestra sabiduría, ¿de dónde viene? Pero Dios nos la reveló. Bendito Dios, la fuente de todo bien. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así es como llega a eso, ¿verdad? Dice, a nadie se le pudo haber ocurrido esta salvación tan grande. Qué hermosa salvación. Mira, y cómo lo sigue ilustrando, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Esta es una ilustración, ¿verdad? Porque ¿quién más sabe de ti que tu mismo espíritu? Eso es verdad, ¿verdad? Es una buena ilustración. Y dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y aquí todo esto nos está sirviendo para entender por qué tenemos la mente de Cristo, Dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Ahora, si ese Espíritu de Dios está dentro de nosotros, tenemos la mente de Cristo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Los creyentes no vamos a ser guiados por el espíritu diabólico del mundo, sino por el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuál espíritu? Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjate la situación de nosotros, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que nosotros tenemos es el Espíritu Santo. El resto está bajo el espíritu de desobediencia de Satanás, como les explicó el pastor Javier. En el hombre hay solo esclavitud. O eres esclavo de Satanás y controlado por el espíritu del diablo, o eres siervo de la justicia y controlado por el espíritu de Cristo, y tenemos la mente de Cristo como creyentes. No permitamos que la sabiduría del mundo se venga a interferir. 7 pasos cómo educar a tus hijos. Los 10 principios para tener un matrimonio glorioso. Los 8 principios para ver riqueza y prosperidad en tu casa. Es sabiduría del mundo, escúpila esa. Esa no, es diabólica. Esa no cabe, sino la de Dios. Todo lo que necesitamos a Cristo, porque Él es el todo en todo. Es todo lo que necesitamos. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Esas no las aceptes, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Porque si tú tienes el Espíritu Santo, tú recibes lo del Espíritu, porque viene al Espíritu, porque tienes el Espíritu de Dios.
Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre no regenerado, el hombre sin Dios, el que ya sabes quién es el espíritu que está en él, el de Satanás. Para ese todo es locura. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura. Locura, no puede, porque él es controlado por otro espíritu, por el diabólico. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea que todo lo que nosotros, para poder tener la mente de Cristo, lo que discierne todo es el espíritu. Y esa es la mente de Cristo, es Dios morando en nosotros por medio de su espíritu. Esa es la mente de Cristo, porque eso es lo que lo discierne. ¿Qué es lo que discierne todo? El espíritu que está dentro del hombre. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es porque el Espíritu está ahí y él lo discierne. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Hablando de la mente, el intelecto, porque se han de discernir espiritualmente. Así que la mente de Cristo es el Espíritu Santo que discierne todas las cosas y es del Espíritu de Dios. Y eso es lo que nos hace estar unidos en una doctrina, pensar lo mismo, hablar lo mismo en cuanto a ¿qué? A Dios. Todos somos diferentes caracteres, pero lo que nos une es Cristo. Aquí tenemos corajudos, viles, necios, menospreciados, de todo. También hay sabios, también hay poderosos, de todo va a haber. Pero estamos unidos en Cristo Jesús. Esa es la solución para que no haya división en la iglesia. Porque esto de las divisiones, hermanos, todas las iglesias se desaparecen por esto, por la división. Nunca acaban con la iglesia universal. Esa permanece para siempre. Pero las iglesias locales se van dividiendo precisamente por la competencia entre las mismas personas, porque el mundo se mete y terminan así. Esta es la única sabiduría de Dios, la enseñada y aplicada por el Espíritu Santo, Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y yo recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ves? ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque el Espíritu nos enseña todas las cosas. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, dice Cristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las puede sobrellevar. Fíjate lo que Cristo está diciendo a los apóstoles. Todavía no pueden. ¿Qué les hacía falta a los apóstoles? El Espíritu. El Espíritu. Cuando después tuvieron el Espíritu empezaron a entenderlo todo. Dice, aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las puede sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué clase de cosas? Esta es sabiduría de Dios y poder de Dios. Esto es leer la Biblia, pero en su contexto es hermosa. En esto sí descansa, en esto sí cree. El mundo está lleno de mentiras por todos lados. Él me glorificará porque tomará del humillo y lo hará saber. Hermoso. En esto es que estamos confiados. Tener la mente de Cristo es haber nacido de nuevo en el Espíritu Santo, el cual mora en todos los creyentes verdaderos. Esto nos convierte de hombres naturales a hombres espirituales, con la mente de Cristo. Juan 14, 10. No creáis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Versículo 23 dice, fíjate lo que dice aquí. No creas que yo soy en el Padre y el Padre en mí, la unión del Padre y del Hijo. Cristo dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Luego versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El Padre está en el Hijo está en el Padre, pero si le amamos, Él vendrá a nosotros, ellos vendrán a nosotros y harán morada con nosotros. ¿Te imaginas qué clase de doctrina? Esto es locura. ¿Qué estás diciendo? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está dentro del creyente y nunca se contamina, porque Dios es luz y las tinieblas no resplandecen sobre la luz. Y aunque nosotros cargamos el muerto y muchas veces pecamos, sin embargo, lo puro de Dios no se contamina porque Dios es luz.
No podemos, nuestro pecado no puede manchar esa luz. Y sin embargo nos va a inquietar y no nos va a dejar estar quietos. No nos va a dejar poner atención a los chismes, no nos va a dejar poner atención a las calumnias, no nos va a dejar atención poner a las divisiones. Nos va a hacer que nos amemos, porque Dios es fiel en lo que dice. 3 aplicaciones rápidas. Lo que pasa cuando nos fascinamos por la sabiduría humana. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo. Ahí está todo el problema. Cuando empiezas a quererte comer al mundo y a la vez vivir agarrado de Cristo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Ves por qué esto choca? Si está un hermano amando al mundo y el otro está amando a Cristo, a chocar. El otro comienza la crítica de aquí para allá y se empiezan a crear conflictos y problemas. Eso no es correcto. Ahí viene el problema. ¿Ves qué sabia las Escrituras? Hay un problema, hay división. ¿Ves qué manera tiene el apóstol Pablo de tratar la división de la iglesia? Llevamos 2 capítulos y cuántas soluciones ha dado. Te dice por qué vienen esos problemas, te dice por qué viene el mal. Primero diagnostica el mal y luego lo trata. Y con pura palabra de Dios. Segunda aplicación, sabiduría de Dios. Siendo guiados por la sabiduría de Dios, siempre estaremos en el verdadero Dios y en la vida eterna. En 1 de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Fíjate, son absolutos, ¿verdad? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es otra realidad, no hay para dónde más, uno o otro. Y luego dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, esa es la mente de Cristo, para conocer al que es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ves qué declaraciones? Esta es palabra de Dios. ¿Quién gana a predicar esto? Esto es lo más grande que hay. ¿Qué mejor aplicación puedo traer que estos textos te caigan en la mente y solucionen tu problema? Esta es la sabiduría de Dios. Este es el conocimiento de Dios. Él nos da el entendimiento. Tercera aplicación. Sabiduría en el poder del Espíritu Santo. Sencillo. 1 de Juan 2:20. Por donde quiera están estas verdades. 1 de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Por eso las conocemos, las cosas que son de la piedad, las cosas espirituales, las conocemos porque tenemos la unción del Santo, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, la unción del Santo. Eso es lo que tenemos nosotros. Fíjate qué hermoso. Y qué confortable. Y esa es una realidad. Por eso el poder de Satanás no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. No va a poder con nosotros. Y tú, sin Cristo, nunca conocerás la sabiduría de Dios aplicada por el poder del Espíritu Santo. Como lo dice 1 de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y si no lo tienes, no puedes, pero qué fácil está tenerlo. Pide, toca, llama y se te dará, aunque pidas mal. Es una promesa de Dios, es hermosa. Búscalo, siempre está dispuesto el Señor. Y esa es la única manera, hermanos, de nuestra gloria, de nuestro galardón, de nuestra confianza. Nosotros tenemos una iglesia. Y le ruego a Dios con toda mi alma que nos mantenga con la mente de Cristo, unidos en Cristo, que nos perdonemos, que nos amemos y que seamos un solo pueblo, un solo grupo, porque somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Y el que destruye al templo de Cristo, Dios lo destruirá a él. Y tú no quieres a Cristo de enemigo. Tú no quieres a Dios de enemigo. Oremos. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te ruego, Dios, que sea aplicada tu palabra en nuestras vidas, oh Dios. Cuánto gozo, Señor, para los santos, ser alimentados. Y qué bendición, Dios, de ver cómo el espíritu de los creyentes está recibiendo la información del Espíritu
y se va llenando de gozo, de fortaleza, cómo se va edificando el hombre con tu palabra. Oh, gracias Dios por cada uno de mis hermanos en Cristo, por los que no están aquí presentes con nosotros, Señor, por los que este mal del mundo no nos ha dejado unirnos a todos. Te ruego para que pronto estemos todos unidos, para que nos podamos abrazar, para que podamos expresar nuestro amor, para que nos podamos amar en Cristo Jesús, Señor. Sé tú en medio nuestro, Señor, sacando al mundo y llenándonos de tu amor y de tu espíritu, porque te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén.